Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. el doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro. 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 Sí, sí. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, Sí, juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Fingiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la política. Buenas. Buenas tardes a todos. Menos a los que están protestando en la calle, que hay un tránsito tremendo. ¿Para dónde? Porque no lo vi yo. ¿De dónde venías vos? No sé, pero yo venía de ahí de Recoleta, no llegaba nunca más. Era mirá qué raro. Sí, decían que está colapsado acá. Jesucristo. Así que no sé, después nos pasarán información. Bueno, qué día que nos tocó. Más hermoso afuera, más tumultuoso para llegar, para todo. Se nos complicó muchísimo a los dos. Lo lamentamos por la tardanza, pero acá estamos. Hemos cumplido y como siempre estamos acá. Bueno, tenemos... Tiene muchas novedades. Novedades. Oh. ¿Por qué te pones a No spoilear? dije nada, dije que se queden hasta el final nomás porque hay muchas novedades. Muchas. No adelante. No. Al final tenemos una novedad muy importante que, bueno, nos va a afectar a nosotros y le va a afectar al resto del canal. Vamos a contar por lo menos nuestra parte, así ya lo van sabiendo de aquí en adelante. Pero vamos a pasar a nuestra bellísima apertura de sesiones, como todos los días. En el día de hoy tenemos un tema que, bueno, va a coincidir bastante con el invitado, la verdad. Que ahí ya lo están viendo, el Ágora de 47 millones, se liberó el mercado del periodismo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, hay algo que pasa hace rato, que se repite una frase que algunos incluso le usan el acrónimo, que es NOLSALP, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero, ¿qué son los periodistas hoy? ¿Qué es hoy el periodismo? ¿A quiénes odian algunas de estas personas? Yo entonces empecé a hacer una lista de distintos tipos de periodismos. A ver. Que empecé a pensar, digo, bueno, periodismos creo que hay de todos. Hay periodismo, como se dice siempre, ensobrado. Hay periodismo influencer. Hay periodismo militante. Hay operadores. Hay comunicadores. Hay trolls. Y también hay periodistas dinosaurios. Y después también están los periodistas, sin ninguna otra cosa. Y nosotros entramos en alguna de estas, en la que vos quieras. Vos decinos si querés que en los comentarios nos pongan alguna de estas. No, entramos nosotros? A ver qué diga la gente. Que digan qué somos. Que capaz somos una categoría completamente novel, ¿viste? Total. Pero bueno, hace tiempo que se nota el periodismo bastante incómodo. Desde el 10 de diciembre de 2023, para mí no.
O sea, para mí es de mucho antes. Lo que sí tiene una parte del periodismo desde el 10 de diciembre de 2023 es verdadero temor, no necesariamente por amenazas o atentados o cuestiones deleznables como lo que Alconada Amón relató estos últimos días, que tiene que resolver la justicia, sino porque desde el 10 de diciembre de 2023 Milei liberó el mercado. Y uno dirá, ¿cómo? Si todavía quedaban tantas regulaciones a la importación y exportación de bienes y servicios, conservó el cepo por tanto tiempo y tantos otros peros más. Pero yo no estoy hablando de cualquier mercado. Estoy hablando de la liberación del mercado de periodismo. Apa. ¿Fue el fin de la pauta el que marcó esto? Un poco sí, porque pone contra las cuerdas, ya lo hemos visto con distintos medios, con Perfil, con Vorterix, con distintos medios. No es necesario mencionar esos dos, pero digo, hay un montón. Que, bueno, tal vez en algún punto se han acostumbrado mucho con algunas pautas y otros directamente eran parásitos del contribuyente. Lindo nombre para un etiquetado frontal que podríamos usar algún día. Me gusta. Parásito del contribuyente, ¡pam! Bueno, pero el grueso de esa transformación que llevó a esa liberación del mercado del periodismo a partir, sobre todo, del 10 de diciembre de 2023, yo creo que la hicieron muchos canales alternativos, independientes, muchos eran liberales, libertarios o de derecha, otros eran de otras identidades que también empezaban a querer discutir sus distintos espacios dentro de la izquierda, dentro del peronismo, dentro de lo que sea. Pero empezaron a existir un montón de espacios que eran un under en ese momento, hasta hace no mucho. Nosotros éramos parte de ese under, digamos, de esos canales, y de pronto habían puesto un presidente de la nación, un presidente en Argentina que era diametralmente opuesto a las ideas y las formas que la política y el periodismo manejaban hasta hace no mucho, la verdad. Y bueno, ahí los tenés. Algunos se quieren aferrar al formato viejo de los medios tradicionales. A mí me gustaría, nosotros tenemos un pequeño videíto para ver y para comentar. Quisiera ver qué pensás de él. A ver. Para mí hay una confusión en lo que es un periodista militante, que yo no creo en el periodismo militante, creo en el militante y en el periodismo. De ningún lado, periodista militante de lo que sea. Entonces, el militante, no, yo tampoco creo en los Mariano Pérez, yo creo en los periodistas. No, no es un gran periodista. No es periodista. No es periodista. Pero ejerce su rol como periodista. No, un periodista tiene que ser imparcial. Él es youtuber. Youtuber, bueno, a ver. Ay, mira, cuando yo fui a mi primera charla para la carrera de periodismo, recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo el profesor, entró y dijo, levante la mano todos los que quieren hacer periodismo independiente. Levantamos la mano todos. Todos, sí, obvio. Dijo, bueno, se pueden ir porque el periodismo independiente no existe, siempre hay que seguir una línea editorial. Y ahí se me pinchó la burbuja y dije, no quiero ser periodista. Después empecé a estudiar comunicación social, pero bueno, fue lo peor eso y enterarme de, no sé si hay niños mirando, pero de la Navidad y demás. Se me cortó la magia de la Navidad en ese momento. Terrible. Así que no estoy tan de acuerdo. No sé, a mí lo que me pasa con esto es, bueno, yo creo que de todo esto que estamos diciendo, bueno, no sé, ahí los tenés, o sea, algunos se quieren aferrar a este viejo formato de los medios tradicionales, que, bueno, se empezó a poner el audio, no sé qué pasó. Para reafirmar para reafirmar lo que estás diciendo. Bueno, algunos que, bueno, se quieren aferrar a los viejos formatos de los medios tradicionales que eran un verdadero oligopolio de información. Y acá le digo oligopolio, algunos hablan de monopolio de información, no, oligopolio, porque son distintos grupos. Pensá, 5 grupos de medios nacionales, 2, 3 grupos de medios locales. Obviamente no estoy hablando con cifras exactas, estoy diciendo así al tuntum. Sobre por aquí... Porque no somos periodistas, no tenemos que tener rigor periodístico. No hay que tenerlo, ¿viste? Bueno, tenés un sobrecito por aquí, una pauta por allá, pero lo básico es que entre muy pocos definían los debates de todos. El agenda setting, que lo estudias en comunicación social, en periodismo, en todos lados. Pero hoy la diferencia es que los debates de todos tienen cada vez más participación de más y más voces. Estamos viendo, y por eso lo pongo acá, el ágora de 47 millones de personas, porque somos 47 millones de argentinos y contando, estamos viviendo un ágora de tiempo completo. Twitter puede ser la punta del iceberg, YouTube, Instagram, TikTok, son todas arenas de batalla sin parar, de una usina de ideas, de otra usina de ideas, de alguien de esa usina de ideas, pero más del centro, más del extremo, de todos lados, hoy hay para todos los gustos.
¿Y sabés dónde te das cuenta que un oligopolio está en riesgo? Bueno, cuando aparecen, como aquí en esta imagen, como en otros debates, porque no es solo un tema con Liliana Franco, que le mandamos un saludo, que venga cuando quiera. A ver si somos periodistas. La admiro mucho, me parece una gran periodista. Es bastante rigurosa en general, por eso. Pero no es un tema con Liliana Franco, no es un tema con ninguna de las personas que lo puedan incluso pensar, porque hay un montón, gente que conozco y gente que está en todas las redes discutiendo sobre esto. Y yo digo, bueno, ¿dónde te das cuenta de que un oligopolio está en riesgo? Cuando aparecen estos capataces, dueños de lo que es hacer periodismo, a pedir regulaciones. Cuando vienen algunos a querer decir quién es periodista y quién no. Como si eso le quitara relevancia a lo que los otros dicen, como si eso hiciera que desaparezca su pronunciamiento de la esfera de la discusión, como si eso hiciera más populares a los que se pueden colgar el título. Cuando también pasa esto de darse cuenta cuando miran algunos de refilón a los que no pertenecen a ese selecto grupo, como si fueran una especie de club exclusivo, como cuando ningunean también y chicanean lo que no conocen. ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tienen miedo todas estas personas que lo plantean de esta manera? ¿A que haya más voces? ¿No estaban a favor de la democracia muchos de ellos, muchos de estos periodistas? ¿Por qué no avanzamos la democratización de la comunicación? Ahí yo creo que está, en esa visión, el oligopolio. Periodistas dinosaurios que quieren que todo sea como antes, cuando una decena de medios monitoreaba y seteaba la opinión pública, cuando un centenar de periodistas se desfilaban de un lado al otro a pelear visiones controladas desde las oficinas de las empresas de medios. Y la realidad es la siguiente, que nada volverá a ser como antes. Las puertas se abrieron, el Kraken fue liberado, ya se pueden olvidar de cerrar esa puerta de la democratización de los medios. Y el Kraken para estos periodistas, dinosaurios, son la gente común pudiendo acceder a un micrófono y hacer algo relevante que haga pensar y discutir a 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 40.000, 700.000 personas. La ley de medios al final no terminó sirviendo para nada, ya que hablamos de democratizar los medios. La ley de medios decía, no, porque vamos a democratizar el kirchnerismo. Bueno, era para vagos, para los que no querían laburar y competir en serio por influir en la discusión pública. Tomá, Cristina, sin ley de medios se democratiza igual. Y genuinamente la comunicación. No era necesario el circo de los gendarmes, ni es necesario el circo de espiar o apretar periodistas. Pero yo le aviso algo a ese periodismo dinosaurio que puede existir en algunos lugares. Ya digamos, ya podemos sacar la parte del video, ya no lo vamos a usar. Que no hay nada que temer. Nadie va por sus títulos. Los comunicadores, como nosotros incluso, no somos periodistas ni necesitamos serlo. Hay gente que nos considera periodistas y nos han dicho varias veces, feliz día del periodista y yo, otros no. No, en eso respeto el título, el estudio, yo soy también muy pro de eso, pero sí también me parece que tiene que venir una nueva generación de periodistas que no esté arraigada a determinados modus operandi. Me parece que lo que está buscando la gente es como una nueva ola, o también empezar a percibirlo en los periodistas que hoy vemos a través de los distintos medios, ¿no? Bueno, hay algo en común en eso que vos decís, entre el querer algo nuevo, ya sea de gente nueva, como también de formas nuevas para los periodistas que ya están y que no se quieran quedar en el paleozoico superior quizás, que es que para mí hay algo que cambió en esa noción de comunicador, que hoy comunicador es un sinónimo de autenticidad. En algún punto. Cierta parte del periodismo de guante blanco, el que también enseñan en los ámbitos de comunicación y periodismo, pasó tanto tiempo queriendo aparentar neutralidad mientras operaban, militaban o simplemente troleaban. Y bueno, yo no creo que el periodismo en su historia, y mucho menos el periodismo del siglo XXI, y los nuevos comunicadores en esto que estamos hablando, los nuevos formadores de discusión y pensamiento, no puedan tener convicciones, ideas formadoras, militancia de una temática, de un partido o de una persona incluso, siempre y cuando lo blanqueen de antemano, como una especie de etiquetado, viste, el que aparece en los productos. Digamos, yo me paro desde este lugar, de esta lente, y yo creo que hoy vivimos en una era... Yo diciendo. ¿Disentís? A ver, decilo. Diciendo. Porque, a ver... no sé, en el fútbol un árbitro no está obligado a decir para qué equipo hincha, aunque se nota en algunos arbitrajes. Me parece que lo que podemos hacer es, si tenemos una ideología, porque todos la tenemos, es buscar, mirar
la realidad desde un espacio lo más objetivo posible. Obviamente hay un sesgo que viene de nuestra propia ideología, de nuestro propio observador, pero no tengo por qué decir yo a quién pertenezco o a quién no. De hecho, yo no pertenezco a nadie, no estoy casada con nadie, no milito para nadie, y ustedes me ven sentados acá hace 5 años. Sí, igual es un poco más. Es un caso completo. Yo a lo que voy con el etiquetado no es que uno tiene que estar ahí como vos estás diciendo, como el tener que pararse y decir yo estoy así, no sé qué, como yo hacer una bajada así. Soy mileísta, medio no soy robot. mileísta. Claro, porque eso también, ese es el miedo que muchos tienen, que justamente no se involucraban en tanto en un planteo porque no querían quedar pegados, pero después igual se termina viendo de pero ojo que no es qué mirada tibios. tenés, qué lugar tenés para estar parado. O sea, yo creo que pasa un poco eso. Yo creo que no es ser tibios. Yo creo que acá, si por ejemplo puedo hablar del presidente y decir qué me acerca y qué me aleja, es justamente porque estoy parada en ese lugar. Me es mucho más simple, me es mucho más fácil decir Javier, estoy de acuerdo, Javier, no estoy de acuerdo. Hasta acá creo llegaste. que alguien, hasta acá llegaste, ¿no? Decía Massa. Yo creo que por ahí quienes siguen una línea editorial, no quiero dar nombres, ¿viste? Pero hay periodistas que ustedes saben, tienen como una línea muy, muy firme, y aunque el gobierno de turno haga lo mejor posible, sea algo que nos beneficie a todos, sea en este o en cualquier otro gobierno, van a decir que es una porquería. Entonces, eso me parece que no... que hoy es lo que prima y es lo que la gente hoy no está queriendo consumir. Es así, y yo creo que en esto que hablábamos de las etiquetas también, que vivimos un poquito en esta era en la que algunos resisten de las etiquetas, le tienen miedo, y otros abrazan la etiqueta con un montón de gusto, como los que mencionaba recién, de la super línea editorial de algunos. Y también hay quienes ejercen el periodismo y tienen miedo de ser enmarcados con uno u otro corpus de ideas. Pero yo mi planteo, lo que te decía recién y lo que planteo en esto también es si eso es lo que crees y si es la lente desde la cual lees la realidad, ¿cuál es el problema en plantear? Bueno, yo me planteo desde acá, no necesariamente estoy casado con esto, con aquello, sino me planteo desde acá. Lo que más va a dejar para mí marcado dentro de esto que estamos diciendo de la liberación del mercado del periodismo, en esta presidencia y en este momentum social más que nada, porque no es un tema de Milei, como dijimos, es un tema de un momentum social que ha disparado muchos cambios en el ecosistema de medios para mí. Es también un poquito un momento global del periodismo. Desde mi humilde lugar lo digo, es que de ahora en adelante las voces de la comunicación, para destacarse del resto, para sobresalir y hacer lo que viene a hacer el periodismo, que es hacer escuchar y hacer ver, va a tener que ser más auténtico, va a tener que blanquear quizás un poquito más algunas posiciones con orgullo, y también blanquear cuando se contradice con orgullo también. Porque me parece, la gente no compra más lo fabricado, ni de la política, ni de los medios, ni de nadie. El consumo de medios hoy en día es más por la realidad, pero sobre todo por la identidad. Por la identidad de cada una de las personas, de las ideas que puedan plantear, desde dónde se paran. Y la gente quiere esos comunicadores con identidad. Nosotros queremos ser eso para ustedes, no digamos máquinas maleables, sino identidad que puede contradecirse, que puede encontrar nuevos caminos. Por eso desde el día 1 les dijimos incluso desde dónde nos paramos cada uno. Y si eso que dijimos, también podemos considerar que no es estático. Lo habrán visto y lo seguirán notando a lo largo de este ciclo y de los que vendrán. Cambiamos constantemente, nos contradecimos, encontramos nuevos matices, somos humanos. Y eso es el periodismo, eso es comunicar para mí, por lo menos, que vengo tantos años, no de estudiar periodismo, pero de ejercer la comunicación política. Yo siempre me parece el lugar, yo comunico en el marco de la política, de la sociedad, de otras cosas. Escuchar, hacer ver, expandir debates, estar dispuesto a traicionar tu marco de ideas, tus lentes, en pos de buscar lo único que al periodista de ayer y de hoy, como al comunicador del nuevo siglo, siempre debería importarle de alguna manera, que es toda la verdad. Fíjate que lo mencionamos tantas veces con nuestras entrevistas, que son toda la verdad. Por más que joda, por más que irrite, por más que duela, el periodismo en sí esto no es un tema de se muere el periodismo, el periodismo murió, no va a morir para nada. El periodismo ensobrado existió y existirá, el periodismo militante existió y existirá, el periodismo influencer de alguna manera existió y existirá. Ojalá que no exista, pero va a seguir existiendo. El periodismo operador y troll también existió y existirá. Periodistas y comunicadores serios que auténticamente planteen las cosas y reflejen lo que creen existieron y existirán por siempre. Lo único que yo creo que no va a sobrevivir es el periodismo dinosaurio.
Yo creo que más allá que contradicciones, está bueno aceptar cuando nos equivocamos. Y eso, esa humildad de decir, no tenía toda la verdad. Era la verdad que en ese momento interpreté, porque no olviden que el periodista también es un ser humano. Sí. A veces nos olvidamos, a veces puteamos a uno, ensalzamos al otro, pero no dejamos de ser seres humanos. Y ahí sí me voy a meter del lado de los periodistas, aunque yo no tenga el título, pero a veces nos pasa eso. Y a veces me pasa a mí como espectadora. Entonces no olvidemos que somos seres humanos los que estamos acá, que hay momentos que la efusividad, que las ganas nos pueden ganar, pero justamente nos podemos reconocer en ese error, podemos pedir las disculpas del caso y podemos avanzar. Eso me parece que es importante para empezar a incorporar hoy por hoy también en el periodismo. Exactamente. Y bueno, y con eso incorporado, te contamos que en instantes nada más, lo invitamos, si quiere ya ir sentándose, a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Pablo Winocour. Él es periodista de América y vamos a, en un ratito nada más, voy a leer primero los comentarios, lo vamos a introducir a él como corresponde, para que justamente en esta búsqueda de toda la verdad que tenemos en Sijuro y que tienen periodistas y comunicadores de todos los lugares, bueno, vamos a intentar buscar toda la verdad de Pablo Winocour, como de todos nuestros invitados hasta ahora y los que vendrán. Así que bueno, tenemos comentarios, tenemos aquí Rockero Bonito Educadito, como siempre, buenas. 2 programas seguidos, Evi, no lo puedo creer. Pero por favor, mira. Yo tampoco. No te acostumbres, no te malacostumbres, ¿eh? No, por favor, no te malacostumbres. Maxi Cruz, que siempre nos manda saludos formalmente. Gracias, Maxi, saludos para vos también. Por favor, todos los que están acá, recordemos nuestras redes. ¿Querés decirlo vos? Sijuro.ok en Instagram, Sijuro en todas las redes, Sijuro ARG en X. Y si no, Sijuro ARG es en YouTube. En X bueno, es Sijuro Sijuro, así todo de corrido. Sijuro ARG en YouTube. Y si no, obviamente nos estás viendo ahí en vivo, también nos seguís por esas redes que vamos a estar compartiendo contenido ahí. Perfecto. Bueno, tenemos aquí otro comentario. Santiago Castellano Merlo, una pregunta, chicos. ¿Karina Milei está buscando mantenerse en el Estado con todos esos armados o solo busca dañar al hermano? Bueno, no es eso lo que todos nos preguntamos. Le deberíamos preguntar a Karina qué está buscando. La queremos traer a Karina, ¿eh? Sí. Si alguno la conoce, que la invite. Yo no tengo ningún problema. Es el espacio abierto para hablar y para conversar con ella. Como con cualquier persona de la realidad política y social, ¿eh? No hacemos asco. De hecho, hasta ahora vinieron muchos que estaban vinculados con la política, pero le dijimos, vamos a hablar con gente del periodismo, vamos a hablar con gente de las artes, o sea, vamos a hablar con mucha gente. No tiene que estar enfrascado en una cosa. Bueno, Leo Labra, buenas tardes. Rockero Bonito Educadito, ustedes jamás van a ser periodistas, chicos, porque ustedes tienen el gran defecto de ser auténticos y de hablar con la verdad. Ese juicio. Bueno, pero eso, a ver, viste cuando dicen el cliente siempre tiene la razón, hay que escuchar por qué la gente, cuando ponen en Twitter, y esto lo vamos a hablar ahora con Pablo, cuando te ponen en Twitter no digamos lo suficiente a los periodistas y tanta gente lo replica, te das cuenta, no todo el mundo de esa gente son trolls, lo que alguno quiere decir que es un troll. O sea, mucha de esa gente lo siente en serio, lo piensa en serio, entonces tal vez hay que hacer una crítica, una autocrítica ahí de por qué se llegó a ese punto. O sea, es algo para analizar. Bueno, Ever Pasten dice, buenas, hay que entender hoy en la actualidad el poder que tiene uno con, el poder que tiene uno con un micrófono y la difusión en cualquier medio. Lo que diferencia a un verdadero periodista es saber en qué se va a usar. Inteligentísimo comentario. No tengo nada más que agregar. Para mí esto es un arma. Hay que saber manejarlo. Viste que le tuvo problema en un momento al gordo Dan cuando dijo el arma de los celulares, los micrófonos, los celulares. Todo esto, la comunicación es un arma, totalmente, sí. Que puede ser bien o mal utilizada, es una herramienta. Hay muchos comunicadores partidarios y los periodistas. Los periodistas deben transmitir la verdadera realidad. Bueno, ahí está el tema de la verdadera realidad. El Presto está de vacaciones, por eso no hubo programa durante toda la semana. No, el Presto está trabajando incansablemente para poder traer los nuevos contenidos que van a estar aquí en En Vivo. Así que desde eso les vamos a contar un poquito, por lo menos de nuestra parte, hacia el final. No se adelanten. YouTube, como medio independiente, les rompió el status quo. Coincido, no es solo YouTube, o sea, son la multiplicidad de medios que surgen en YouTube. No creo que Karina Milei venga al programa después de la cantidad de editoriales del Presto criticándola y los demás programas. A ella no le gusta ni soporta la crítica. No, la verdad que no. Pero bueno, la extensión está para que ella pueda venir y que cuente toda su verdad desde su lugar. Así que igual,
Nosotros no seguimos líneas editoriales, chicos. Exacto. Aunque lo acabo de decir, nosotros no. Y eso es buenísimo. Y lo quiero aclarar. Ni siquiera entre nosotros tenemos una línea. O Nosotros sea, estamos parados en veredas distintas todo el tiempo. Sí. Y esto me parece que es lo mágico. Y también yo se lo voy a reconocer personalmente ahí en vivo. Porque yo a veces digo cosas que son muy contrarias a las de los otros comunicadores de acá. Claro. Y nunca en la vida me llamaron para decirme, "Ey, te fuiste de mambo". bueno, viste Así que a Camilo le dicen que es más zurdo que todo, no sé qué. Digo, bueno, eso te habla de la diferencia de cómo cada uno puede ir planteándose desde su lugar. Para mí es Así sano. que yo me siento súper cómoda y súper conforme y no estoy casada con nadie, ¿eh? Pero Bueno. es maravilloso. Pero llegamos a este momento y vamos a hacer la barrida de poquitos segundos y ya vamos a estar aquí para tener toda la verdad de Pablo Winocour. Buenas. Ya estamos aquí con mirá esa nuestro toma. invitado. Sí, es una toma nueva que aparece ahora de vez en cuando. Es de esta camarita de acá, mirá, ahí está. Mira, bueno, Se camufla. ahí están mis cosas, chicos. Se camufla. Porque se ve la bolsa. Volé todo todo tirado. así, sí. Pero bueno, te estábamos introduciendo recién, Pablo, o sea, periodista que trabaja hace ¿cuántos años en América? En América hace 7, creo. Hace 7 años, pero sí. Hace 25 que laburo en periodismo. Y 25 laburando en O periodismo. más. Porque yo me acuerdo todavía porque yo en su momento se lo dije, con este señor, con Pablo Winocour, hemos tenido la oportunidad del año pasado de compartir ciclo en otro streaming, en Laca Stream, en donde trabajamos juntos. Él tenía una columna ahí y bueno, para eso también lo sumamos, lo invitamos hoy también para poder escucharlo. Pero yo se lo dije en su momento, le dije, yo me acuerdo cuando todavía estaba en el secundario y veía todavía algunas veces en las que estabas ahí en América, así que por eso yo me acordaba. ¿Por qué hay que hablar de edad, no? ¿Por qué? No, ¿por qué? Yo me estoy tirando de lo de joven también. Bueno, Pablo, ¿qué opinaste hasta ahora? No sé, lo poco que pudiste escuchar de la editorial, del rol del periodismo, no sé, ¿para vos está en crisis el periodismo? El periodismo está en crisis porque está en crisis la idea de verdad y está en crisis la idea de subjetividad. Estamos en un momento donde parecería que pensar distinto es un problema. Está en cuestionamiento la idea de que existen distintas miradas que co-construyen una verdad. Y está en cuestionamiento la idea de que hay un otro que puede mirar desde afuera lo que está haciendo el poder. Entonces, sí o sí, el periodismo, cuando piensa distinto, es opositor. Y si no se alinea, o la otra alternativa es, se alinea militantemente detrás de una idea o de un poderoso de turno. Ese poderoso de turno se puede llamar Javier Milei o se puede llamar Cristina Kirchner. Lo que se está poniendo en tela de juicio en este momento, creo que ustedes lo decían, el periodismo tenía una especie de monopolio de la palabra. Eso no lo voy a negar. Sí, el de los medios tradicionales en sí. El periodismo de los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque era muy caro hacer un medio. Era muy difícil que un medio te elija para hacer una voz de ese medio. Y por lo tanto, la cantidad de voces que existían eran pocas. Bueno, primera cuestión. Hoy las voces son infinitas. Sí. No son infinitas como el arroz, como el mar, como infinitas. Todos los días surge un nuevo streaming, una nueva voz, una nueva camarita. 1.000 millones. Sí. O un usuario de Twitter, o un usuario de Instagram, o un TikToker. 1.000 millones. Y la gente cada vez está eligiendo más consumir los que piensan parecido a ellos. Y aquellos que piensan diferente no es porque tienen una idea diferente, porque vivieron otra realidad, porque estudiaron algo diferente, sino que piensan diferente porque son ensobrados, porque son militantes, porque lo que sea. Me parece que eso nos pone como sociedad en un lugar muy difícil, porque yo sí creo en el periodismo. Yo sí creo que existe el periodismo como una persona independiente. Cuando digo independiente no significa que no tenga mirada, que no tenga ideología, que no tenga preferencias, que no tenga intereses económicos. No estoy hablando de eso. Todo construye la mirada periodística. Y si quieren podemos hablarlo después. Eso. Sí. Pero lo importante, ustedes decían hace un ratito la metáfora del árbitro. Sí. Yo no pondría la metáfora del árbitro, porque el árbitro tiene que ser alguien 100% imparcial, que está garantizando, el árbitro es el juez. Sí. Claro. ¿Sí?
Después habrá árbitros entongados, lo que sea, pero el árbitro es el juez. Sí. Vamos a la mirada del periodista deportivo tradicional. ¿Vos tenés periodistas deportivos partidarios? ¿Tenés un Sí. Costa Febre? ¿Tenés ahora Davos Ceneice? Sí. Lo tenés. Sí, sí. Pero hay periodistas que vos no sabés de qué cuadro son. O que quizás vos intuís que tienen alguna preferencia, quizás son de algún cuadro, pero por lo menos hay un intento de objetividad. Y después hay un juego, porque la gente también consume un juego. Y el periodismo es un producto eminentemente comercial en cualquier circunstancia. Y los que hacemos periodismo, lo hacemos para que la gente nos mire. Entonces, sí o sí hay una beta de espectáculo o de entretenimiento o de lo que sea en el periodismo. Pablo, Si pero- no me sí. dedico a la academia. ¿Está Sí, bien? sí, Claro. sí. Entonces, me dedico a la academia y listo. Y hago un paper para que me lean 5 intelectuales. No, hago periodismo. Ahora, yo hago un periodismo para tratar de informar a la gente. Informar lo que a la gente le interesa, no lo que le interesa al poderoso de turno. Si hay una pregunta en la gente sobre qué pasa con Milei y sus perros, yo voy a ir a preguntar por Milei y sus perros. No sobre el plan de no sé qué que le interesa a Milei. O a Cristina, o a Alberto, o a Macri. ¿Se entiende esto? Y yo creo que existe un lugar para el periodista independiente. Independiente no es en el vacío, ¿sí? Pero tiene que haber un lugar para alguien, ¿no? Para un observador desinteresado que pueda leer la realidad de acuerdo a su propia mirada, pero con ciertos parámetros de objetividad. Sabemos que la objetividad como tal no existe. Sí, es verdad. Pero puede haber una pretensión de objetividad. Sí. Pablo, con esto que decís, yo me cuestiono, ¿no? Porque para mí un periodista es un juez de la realidad. No. Desde ese parámetro observador. O sea, yo interpreto y comunico. No. O entonces lo que me estás diciendo Bueno, es... ese es un error, sí, perdón. Sí, Ok. si uno piensa, el periodista es un juez, y es verdad que en algún momento se pensó eso. Ok. En algún momento. El grupo Clarín, donde trabajé, y trabajé muy bien durante muchos años, en algunos momentos podía confundirse y erigirse en juez de la sociedad, decir lo que está bien y lo que está mal. Claro. Es un error. El periodista es el relator, el que está contando. El que está contando una realidad de la cual no es protagonista. Además, una realidad de la cual no participamos, reconstruimos a partir de fuentes. Eso es el periodismo profesional. Digo, hay una medida de gobierno. Ok, vamos a preguntarle a los que participaron de esa mesa. Y en función de los que nos cuentan, nosotros vamos a tratar de reconstruir lo que pasó ahí adentro, que nunca va a ser así como fue. Y además no va a ser nunca así como fue, porque probablemente de los 5 que participaron en esa reunión, los 5 tienen una mirada distinta. Claro. Y yo tengo 3 minutos en una columna para contarlo. 3 minutos para contar una reunión de 1 hora y media en la cual, ¿no les pasa a ustedes? Sí. Que terminan una reunión y decís, che, qué bien que me fue. Tuve una entrevista de trabajo, qué bien que me fue, hoy la rompí. Y después te enterás, che, ¿qué te dijo la consultora sobre mí? No le diste con el perfil. ¿Y quién miente? Claro. ¿Quién miente? ¿Vos que te fuiste Claro. espectacular, contento? ¿O la consultora? ¿Cortaste con tu novia, novio? Vos sos el amigo. Vamos con otro. Claro. Yo soy el amigo, ¿no? Tengo una pareja de amigos que son novios. Hablo con ella, me dice una versión. Hablo con él, me dice otra. Ninguno tiene por qué mentirme. Yo se lo cuento, pues soy un chismoso. Se lo cuento a un tercero. Y hago mi propia interpretación. Sí. Ahora, alguno me pagó. ¿Cómo es? Me pagó ella, me pagó Jazmín, me pagó. No, no. A ver, ¿hay periodistas ensobrados? Los hay. ¿Somos la mayoría? Creo que no. Creo que no. Pablo, no, te iba a Estoy muy preguntar. No, me encanta cómo viniste, pero Me encanta porque nos lleva a la prendido reflexión, fuego. total. Sí. ¿Qué diferencia vos le haces al comunicador, al streamer, al youtuber, al influencer con el periodismo? No sé si de los medios tradicionales, pero quizás con la noción periodística que vos estabas planteando recién. Yo creo que hay streamers que son periodistas y streamers que no son periodistas. Antes hablaban un poco, no hace falta título para ser periodista. Claro, sí. Periodismo es un oficio. Es un oficio. Es como carpintero. No hay un título para ser carpintero. Ahora, si a su vez vos estudiaste diseño de interiores, que te dio formación para ser un mejor carpintero, bueno, buenísimo. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia para mí tiene que ver con una mirada del mundo. Si vos sos periodista para hacer política y posicionarte políticamente y en algún momento llegar a un cargo público, bueno, entonces no sos periodista. Si vos sos periodista y esperás a que Karina Milei te dicte lo que tenés que decir para decirlo, no sos periodista. O Máximo Kirchner. Sí, el que sea. El que sea. Y es difícil, ¿eh? Cuando uno está en posiciones de exposición, muchas veces los poderosos... A ver, es muy tentador tener determinadas primicias. Sí. Y desde el poder se elige a qué periodistas se les dan primicias y a cuáles no. Y es difícil decir, ¿sabes qué? Yo ahí no entro. Y perdés, ¿eh? Perdés todos los días. Pero yo no voy a ser vocero de un gobierno. No. A veces hay que estar más lejos del poder, a una costa del propio beneficio personal. Te hago una pregunta. Con esto que hablábamos también en la editorial del tema de la identidad y que vos lo resaltaste de vuelta, pero digamos diciendo también el costado negativo, eso te iba a preguntar, ¿qué le ves de positivo y de negativo a las marcadas identidades en la comunicación? O sea, hay toda una camada de nuevos comunicadores, sí, pero cada vez están más marcadas, de un lado, del otro. Hay multiplicidad, podés elegir, pero la gente está eligiendo más como los distintos sectores. ¿Vos qué le ves de positivo y de negativo a eso que, bueno, es nuevo en este nuevo ambiente de la comunicación? A mí no me molesta que surjan medios con identidades propias partidarias. Me da pena que se haya perdido el lugar que tenían los medios tradicionales objetivos. Lo digo entre comillas. Insisto con esto, nadie es 100% objetivo, siempre hay una mirada, pero siento que retrocedimos como 100 años. Porque cuando uno mira la historia del periodismo, cuando empezó, 100, 200 años, los diarios eran diarios partidarios. Claro. Sí. Incluso La Nación, Sí. tribuna de doctrina. Sí. El diario de Mitre, presidente de la Nación. Entonces, después hubo una etapa donde los medios se profesionalizaron y donde la mirada pasó a ser otra. Pasó a haber una mirada, por supuesto hay una línea editorial, pero también una mirada comercial y una pretensión de objetividad no siempre lograda. Bueno, eso se perdió. Porque el viejo Clarín, ese que antes un ratito decíamos es juez, que era Sí, juez, sí. a veces Sí. se creía juez, lo que sea, pero había una pretensión de objetividad, Sí. donde la diferencia la hacían quizás con algún título, la hacían quizás con alguna foto, con el diseño de la tapa, pero después vos podías leer el diario y sentir que estabas leyendo un diario relativamente objetivo. Y eso fue lo que hizo grande el medio. Entonces, a mí me parece muy bien que haya comunicadores, como decís, comunicadores que estén de un lado o del otro de la grieta. Me parece que también tiene que haber un lugar para el otro, porque además lo necesitamos como sociedad. Tiene que haber algo que acerque los puentes, porque si no cada uno habla solamente con el que se identifica. Eso Exacto. es muy loco. Sí. Eso no, yo creo que eso nos va a terminar de volver locos como sociedad. Y la hipercomunicación al final nos está generando un aislamiento cada vez más grande, donde el otro no existe, donde no existe la mirada del otro. Para mí hay algo positivo de algo que a veces se ha visto como mapitas en los que muestran incipientemente la gente que consume un medio y que también consume este otro y como un mapita de, bueno, ¿qué medios consume la gente? No sé, consume Olga y no sé, y Neura y Blender, o consume Blender, carajo, ¿qué va consumiendo? Como una mezcla de todas esas cosas. O sea, yo creo que ahí capaz está la respuesta de decir, bueno, llegamos a este punto de que se getificó todo, se encerró todo. Sí, yo creo que ese ¿Hay es una salida? Bueno, no sé si vos estás queriendo decir esto, pero uno podría pensar en esta salida, que es decir, a ver, ¿cómo hago yo para construir mi objetividad? Bueno, veo un ratito a la mañana Gelatina, un ratito escucho Radio con Vos, un ratito pongo Carajo. Ponemos ahí en vivo. Ahí en vivo y un también. ratito ahí en vivo. ¿Ok? Sí. Pero eso es falso. Eso es como decir, mira, yo para mantenerme mi temperatura bien, yo pongo
los pies en un cubo de hielo y la cabeza en el horno. Y en promedio, estoy en la misma temperatura, estoy en 37 grados, estoy bárbaro. No, man, te estás metiendo la cabeza en el horno, te estás quemando y los pies te estás congelando, te vas a morir de hipotermia. Ese promedio no existe. Y ahí es cuando vuelvo a la idea, yo te defiendo el rol de los medios tradicionales, no en tanto medios, sino como concepto. Puede ser por un streaming, puede ser por Instagram, puede ser lo que sea. Me parece que hay que encontrar un lugar de conversación. Incluso el lugar de conversación puede ser un espacio como, no sé, un Intratables. Sí. Pero donde vos en un mismo lugar podés contrastar ideas. Porque si no, vas de la operación de acá a la operación de allá. Pablo, ¿vos crees que ahora hay mayor libertad de expresión y hubo persecución en algún momento de las opiniones en algún gobierno específico? Yo creo que estamos en el peor momento de la libertad de expresión. ¿Peor que en el kirchnerismo? Sí, peor, mucho peor. Mira. Mucho peor. Mucho peor porque Cristina, que tiene una mirada muy autoritaria, elegía algunos blancos puntuales y los escrachaba en cadena nacional. En general eran periodistas de la media para arriba. O 678. Después tenías un segundo escalón, que era 678, que en una etapa fue muy cruel, escrachando empleados rasos. Hacían una sección que se llamaba el videografista del mes. Yo era videografista en ese momento. Y el nivel de presión que tiene un videografista, que tiene que escribir en vivo todos los grafes, y que es el último orejón, es el soldado raso. Sí, es el soldado raso, que en general, y esto lo digo con conocimiento de causa, cuando cometía era más un error que una bajada de línea. O sea, porque había un imaginario en ese momento, no sé cómo será hoy, había un imaginario en ese momento que estaba Manieto dictando todos los grafos. No, yo estaba solo y no había ningún tipo de control. Yo ponía... Por supuesto, ponía algo que se alejaba de la línea editorial y me iba a llamar alguien y me iba a decir, che, eso está muy fuerte. Pero yo ya lo puse. Yo ya lo puse. Entonces... ¿Te tocó esa persecución, digamos, eso del videografista del mes? No me tocó. Por suerte no me tocó. Pero me podría haber tocado. Porque he escrito barbaridades. Sí. Sin querer, queriendo, lo que sea. Pero por inexperiencia... me ha pasado, ahora no me voy a acordar la palabra, pero me ha pasado, por ejemplo, de tener en el piso entrevistado a algún dirigente del interior que habla, que habla con pronunciación un poquito distinta. Sí. Y de la vorágine poner la palabra como lo pronunció él. Como viste que los rosarinos se comen las S, sacarle la S a una palabra. Claro. ¿Entendés? Sí. Bueno, es así. ¿Y ahora por qué decís que está peor, digamos, en esta Porque cualquier época? pelotudo puede ser escrachado por el presidente en cualquier momento. Y es asimétrico eso. Es asimétrico porque Milei tiene 500.000 millones de seguidores, no porque es bueno comunicando. Tiene 500.000 millones de seguidores en Twitter porque es el presidente. Está bien, y antes también era muy bueno, pero ahora es el presidente. Sí, le habrán sumado tampoco mucho, digamos. No, mucho y lo tengo medido. Ah, mira. Lo tengo medido, ahora no me acuerdo el número. Pero por supuesto, es el presidente. Así como cuando el presidente tuitea que compren criptomoneda, la gente va y compra. Entonces, esa idea de que no hay asimetría, sí, hay asimetría. Siempre lo que parte del Estado es peor que lo que no parte del Estado. Y el presidente debería tener cuidado. Y todos sus ministros, porque todos le pagamos el sueldo. Entonces, la idea de que el presidente puede censurar a cualquiera o mandar a que escrachen a cualquiera, porque también está esa palabra. Él tiene la palabra. Con una orden, vos tenés una horda de tuiteros que está matándote. Y hay gente que es muy valiente. Hay periodistas que son muy valientes. O que les sirve. Les es negocio. Y otros que quizás a veces me hago cargo. No tengo ganas de meterme en determinada polémica. ¿Y sabes qué? Prefiero callarme. O lo que pasó con Darín. ¿O vos te pensás que los artistas que están dando vueltas por ahí, que son
no hipercríticos, porque Darín no es un hipercrítico. No. No, de hecho, fíjate lo que pasa con Lali y Darín, que es que los dos en su momento eran más concebidos como del lado del macrismo, o sea, cuando se los consideraba como más, no eran el kirchnerismo, no eran la izquierda, y ahora son el enemigo, digamos, el enemigo socialista, kirchnerista. Sí, no tengo muy claro lo de Lali, sí tengo claro lo de Darín, hice un comentario. Ahora, es terriblemente aleccionador para un artista, entre comillas, apolítico, que quiere emitir una declaración, que quiere criticar algo mínimo, como el precio de las empanadas. O sea, ¿qué problema hay con las empanadas? ¿Tú sabes lo que es que te caigan esa horda de tuiteros y de gente que... Y eso sale del gobierno. Eso sale del gobierno. ¿Vos decís que eso igual es peor que las amenazas o que la persecución con la CIDE u otras cosas que se hacían más, se hablaba mucho más, por lo menos en el periodismo, en el kirchnerismo o en el gobierno incluso de Macri? A mí no me consta eso. ¿No habían esas persecuciones? Había otro tipo de persecuciones. ¿Cómo cuáles? Las mismas que te estoy contando. En realidad las mismas. Son las mismas. Lo que pasa es que ahora me parece peor. No. Ahora más que persecución me suena a represalia. ¿Puede ser? Sí, claro. Sí. Hubo situaciones. A mí me da la sensación, ¿sabes qué? Que en el kirchnerismo iban contra los medios. Y ahora van contra los periodistas. Okay. Salvo, porque lo que yo te conté del biografista del mes, sí, lo hicieron un tiempo y recapacitaron. A mí me ha tocado llamar a un dirigente de la Cámpora, muy activo, uno de los 5 de la Cámpora, que me dijera, yo estaba, no sé, no sé qué relación tenía yo con Radio Mitre, ahora no me acuerdo, pero que yo le dije algo de Radio Mitre y me dice, no, yo a una radio con ese nombre no voy. Y me cortó el teléfono. Pero agresivo. Por Mitre, ¿no? Sí. No se entendió. Salvo esas situaciones, la realidad es que iban contra los medios. Era grave, gravísimo. Y te perseguían con la pauta, y te perseguían con... llamaban a los dueños, había un montón de cuestiones. Sí. Me da la sensación de que esto es peor. Porque el presidente, a diferencia de lo que pasaba con Cristina, que tenía que esperar a su cadena nacional o a las 9 de la noche para escrachar a alguno, te atiende este es todo el día. Claro. Este es todo el día y con 500 seguidores, 500.000 seguidores detrás. Trolls, digamos, gente además desconocida. Bueno, ahí te iba a decir algo, porque vos mencionás eso de toda la gente que viene detrás de los periodistas o de la discusión hoy en día, porque también para analizar esto de la simetría y de la gente que viene después y todo. Está esta frase que también la popularizó Milei, pero no surgió de él primero, la de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Es una frase muy fuerte y lo que yo te quería preguntar es, ¿no es una frase, si uno cuenta que también miles de las personas que también escriben y comentan no son todos funcionarios o gente que les paga el gobierno, sino gente que lo piensa genuinamente, digo, esa frase, bueno, decinos lo que pienses de esa frase, pero también ¿qué es lo que puede llegar a representar que haya una parte grande de la sociedad que tenga ese nivel de odio, de bronca o de violencia con el periodismo? ¿Por qué lo tienen? ¿Qué hay para analizar dentro del periodismo? Es que el odio no es con el periodismo, el odio es con el otro, con el que piensa diferente, con el mensajero. O sea, es un reflejo de la propia impotencia del que odia. Como la Alemania nazi odió a los judíos. No gusta esta comparación. No sé por qué, no entiendo por qué no gusta. Porque la Alemania nazi no es que vino un día Hitler y dijo, ¿saben qué? A partir de ahora matamos a todos los judíos. No, fue así. Hubo una condición social que fue la causa o ¿cómo se dice? El huevo de la serpiente para generar eso. ¿Por qué no podemos aprender de la historia? Y no digo con esto que sea que Milei sea Hitler. Sí, no que va a estoy ser diciendo una eso. cámara de gas para periodistas. No estoy diciendo eso. No, porque también ahí está la interpretación de la interpretación, Claro. y ahí es donde empieza el desmadre. Pero, digo, es ridículo no poder decir que no podemos hacer una generalización, que el presidente no puede hacer una generalización. Porque el presidente será un hombre muy pacifista, ponele, pero sus seguidores no. ¿Qué? ¿Los periodistas son todos lo mismo?
Digo, ¿son lo mismo ustedes? No sé si ustedes se consideran periodistas o comunicadores, porque ya me marearon. Me gusta más el comunicador, pero No, sí, yo te siempre como dije, no necesitamos ese título. Yo en lo personal nunca lo necesité. Yo me considero comunicador, o sea, porque también tengo mi actividad política, tengo otras cosas, o sea, yo comunico desde mi lugar. Entonces vos lo blanqueás. Y eso pero está totalmente. Y también digo, cuando yo me pongo en el lugar de comunicador, trato igual de alejarme también de una noción de militancia constante, de que incluso las cosas que sean cosas simpáticas para mí, también criticarlas. Perfecto. Entonces, bueno. A ver, quiero decir, vamos a pensar en los periodistas más viejos. Sí. Vamos a pensar en los periodistas más viejos. Sí, sí. ¿Es lo mismo Laje que Eduardo Aliberti? No. ¿Es lo mismo Víctor Hugo Morales que Feynman? No. No importa quién te gusta más y quién te gusta menos. Sí, sí. ¿Es lo mismo Bonelli que no sé, que Barili? No. Bueno, entonces, ¿por qué odiamos a todos los periodistas? Porque si odiamos a todos, ¿qué es lo que estamos odiando? ¿Qué es lo que estás buscando? No entiendo. No lo entiendo como concepto. Igual sacando la parte, digamos, del odio, pero digo, este resentimiento, bronca, sentimiento de que el periodismo no representa o de que dejó de representar algo. ¿Le haces alguna crítica, digamos, hacia el periodismo? ¿Al periodismo? Claro, de decir, che, ¿por qué la gente llega igual a simpatizar con este mensaje? Porque yo siempre trato de separar eso, decir, bueno, sí, podemos hablar 20.000 años de los trolls y de los que operan y no sé qué, pero todos hay simpatizan. gente que opina eso, entonces digo, ¿por qué? Porque hay un odio. Estamos en un momento de crítica a determinadas líderes, autoridades o lo que sea. Y el periodismo en muchos momentos fue líder de opinión. Y hoy se critica el gobierno, y lo mismo con los presidentes, ¿no? Antes lo criticaba, hace 200 años, hace 100 años. ¿Viste? Había el respeto por la investidura. Sí. O sea, ¿quién le iba a decir al presidente sos un hijo de puta? Hoy le dice cualquiera, le dice sos un hijo de puta al presidente. A Caputo en la plaza lo vamos a matar. Lo que sea. Sí. Había. Y con los docentes, por ejemplo. Con los médicos. Sí. Hace 50 años, ¿vos te hubieras imaginado que en la puerta de un hospital público iba a tener que haber seguridad para que no vayan a caer a piñas al médico que hizo lo posible por salvar al paciente y no pudo? O a los docentes. O sea, tenemos un problema con... Por eso digo, tenemos un problema con el otro, me parece. ¿Autocrítica del periodismo? Sí, bueno, probablemente algunos se aparten. Probablemente algunos se estén apartando. De este planteo que yo hago de necesitas un periodismo objetivo, o insisto con esto. Yo opino, no es que no opino. A veces cuento la información, a veces opino, a veces critico, a veces elogio, pocas veces, porque me parece que no es el rol, para eso hay un gobierno que tiene que defenderse. Si todo el tiempo estoy elogiando, estoy haciendo mal mi laburo. Me parece. Si todo el tiempo estoy criticando, no lo sé. Ahí tengo... Ustedes criticaron eso hace un ratito. Yo no estoy tan seguro. Pero bueno. Sí. Probablemente igual sí haya cosas para criticarnos. Eso desde ya. ¿Qué más? Estamos tan alineados que te queremos preguntar los dos. A ver. ¿Cómo definirías el tipo de periodismo que haces vos, Pablo? Yo trato... Es que no hay un tipo de periodismo. Vamos diferentes. A ver. Y en cada medio hago otra cosa. A veces informo, a veces opino, a veces analizo, y se va viendo en función de las circunstancias. Hay lugares donde uno quiere opinar más. Sí, es verdad, y esto tengo que decirlo, mi desagrado con este gobierno es porque creo que es un gobierno autoritario, porque me gustaría escuchar al presidente decir bancar al sistema democrático, y no lo hace. Fundamentalmente por eso hace que yo haya corrido algunos límites que con otros gobiernos no quería correr. Eso yo lo reconozco. O sea, de opinar más. De opinar más. Opino más de lo que a mí me gustaría. Porque, te pongo un ejemplo. La medida del otro día de Pacá Pacá. ¿Sí? El nuevo Pacá Pacá libertario. Sí. Lo critiqué con Cristina, lo critico ahora. Fin. Lo mismo. ¿Está bien? Ahí es parejo.
Sí, sí. La diferencia con Cristina, para mí, es que Cristina siempre ponía en valor el sistema democrático, aún con tensiones. No hay, en toda la trayectoria política de Javier Milei, no hay una sola declaración que él diga hay que cuidar la democracia, por ejemplo. No hay una. Lo cual me lleva a pensar que en su fuero íntimo, para él la democracia es un medio para otro fin. Bueno, yo eso no lo banco. Y pero hay gente que cuidó la decía, vamos a cuidar la democracia y la estaban cuidando tanto. Cristina, otros personajes de la política. Te puede gustar o no. La democracia existía y estaba. Sigue estando. No digo que no esté la democracia. Lo que yo estoy planteando es, en última instancia, el presidente, ¿cree en el sistema o no? Porque no es lo mismo, ¿eh? Creer que no creer. Que estaría bueno preguntarle. ¿eh? Claro. Bueno, cuando le preguntaron, la única vez que le preguntaron, salió a hablar de que Rothbard dice que en general, bueno, que no sabemos, que la democracia podría ser que sí, pero que no, que en realidad reemplaza a los hombres que portan las armas. Entonces, para ser real la democracia tendría que ser, el más fuerte tendría que tener más votos. Esa es la teoría de Rothbard, que él no la explicó, Milei, en aquella declaración, pero bueno, está. Y bueno, a mí eso me genera una luz de alerta. Pablo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué comunicás? ¿Por qué haces periodismo? Porque creo en el sistema. Creo en el sistema. ¿En qué sistema? Porque viste que hoy está toda la gente antisistema. Yo creo en el todo. sistema. ¿Qué sistema? En la democracia. En la democracia representativa, republicana. Creo en eso. Creo que hay una sociedad mejor cuando los que piensan distintos tienen un ámbito para conversar, para ponerse de acuerdo, para llegar a un punto de acuerdo. Sí, yo creo en eso. Igual no solo en eso. O sea, también me gusta informar, me divierte. Sí, se nota. Me gusta que la gente nos vea. Una buena noticia no es noticia. Digo, esto, empecemos a hablar un poco también de lo que es la práctica cotidiana del periodismo. Sí. Porque si no, ustedes tendrían que haber dicho tal cosa. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no hablan de que el gobierno... cualquier gobierno. Sí. ¿Por qué no hablan de que el gobierno lanzó un nuevo plan social de no sé qué? ¿Qué sé yo? Porque no es noticia. No, ¿por qué tengo que decir eso? Si no le importa a nadie. Cuando son medidas muy extensas, para mucha gente, bueno, ahí lo informás. ¿Qué sé yo? El calendario de pago de los jubilados. Y la verdad que es noticia, porque hay muchos jubilados. Claro. Hay muchos. Mira, esto ahora con las redes se puede ver más fácil. Sí. Vos tirás una noticia, el calendario de pago de jubilados, por lo menos en mis redes funciona muy bien. Tirás una noticia, por ejemplo, del seguro de desempleo y no funciona. ¿Por qué? Sí. Porque hay muchos jubilados y pocos desempleados cobrando ese seguro. Claro. Listo. O sea, y lo que buscamos nosotros es noticias. Es lo que demanda también el público, ¿no? La información que quiere consumir. Vas viendo. Por eso, cuando hablan de periodistas ensobrados, insisto, los hay. Sí, los hay. Pero cuando vos decidís si algo es noticia o no es noticia, tomás 500 factores. ¿Podés hacerle un favor a un amigo o podés hacerle un favor a un amigo? Sí, podés. Una vez, no todo el tiempo. No. ¿Te fijás qué quiere tu audiencia? Obvio. ¿Te fijás la línea editorial del medio? Obvio. Existe. No es que no existe. ¿Te fijás el alcance? ¿A cuántos afecta esta noticia que estoy contando? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por qué tengo que comunicar que el diputado Montoto presentó un proyecto de ley pedorro? Y no sé, no le importa a nadie. ¿Qué sé yo? Es un proyecto de ley. Ahora, presenta el gobierno y sí, es otra cosa. Me parece que la gente querría hacer su propio producto periodístico y bueno, eso no... Digamos, sí, ahora está pasando. Sí. Ahora está pasando. Sí. Pero bueno, te genera una cantidad de voces tan atomizadas
que al final todo termina perdido y es muy difícil construir un sentido común. Mucho ruido, quizás. Mucho ruido. Sí. Si vamos a entregarle el sobre, porque nosotros tenemos un sobre para vos, no sé cómo está la gente. Te vamos a ensobrar un segundo. Te vamos a ensobrar. Vamos a hacer una pequeña barrida de segundos y vamos a tener un divertido jueguito para poder hacer. Y vamos a ver qué están poniendo en las redes, porque me imagino que esto nos invita a la reflexión a todos. Vamos a la verdad. ¿Vos decís? No, ahora vemos. Ahí va, vamos a leer ahí un poquito. ¿Querés leer algo o no llegas a leer bien? Lo leo yo, si no. No, lo tenés ahí, hay si que no, pásamela. enseñarle a la gente la diferencia entre una nota periodística, una editorial y una columna de opinión ultra subjetiva. Está muy, muy afilada esta persona. Muy bien, Everpasten. muy bien. No son periodistas, son opinólogos en todos los ámbitos. Ahí no sé si está hablando de nosotros. Sí. Nosotros o qué. sí. Pero bueno, puede ser, tranquilamente. Nosotros sí, chicos. Es el triunfo de la opinología lo que hay hoy en día con esto de que hablábamos recién. Y diputados, trabajen, chiste. Dale, Pablo. Darín dijo una pelotudez y no se banca el vuelto, dice. No seamos tan llorones, dice Rockero Bonito Educadito. Te creo lo de la simetría, pero que estamos peor. Lo que tenés es un presidente poco medido por su cargo, en tal caso. O sea, como que no le cerró tanto lo de que estamos peor. Y después dice Rockero Bonito Educadito, nada, está diciendo pelotudeces ya, Pablo. No se odia al que piensa distinto, se odia al que miente. No sean tan llorones, tu diagnóstico está súper errado. ¿Querés contestarles? Sí. Sí. ¿Miente qué? ¿Quién miente? A ver, quiero decir esto. Sí, puede haber gente que mienta, puede haber gente que mienta. Ahora, no siempre cuando yo digo algo distinto a lo que vos pensás estoy mintiendo. Por ejemplo, yo ahora puedo decir que es de noche. Sí. ¿Sí? Yo puedo decir que es de noche. Y no necesariamente estar mintiendo. También puedo estar equivocado. Porque yo acá no sé si hay sol, no hay sol. No, ya oscureció. ¿Sí? O vamos a poner otro ejemplo más claro. Yo digo, suponete que este es mi streaming y yo digo acá, Sí. bueno, una tarde soleada en la ciudad de Buenos Aires. Y capaz, yo entré acá, estaba soleado. Sí. Ahora está lloviendo. Sí. Y bueno, ¿estoy mintiendo? No, porque solo que cuando no vos sabías lo otro. O sea, mintiendo Claro. en el sentido de estoy diciendo algo que conscientemente yo sé que es mentira. Sí. Bueno. Después dicen, acá se necesita periodistas que hagan periodismo y no chismes, boludeces, como preocuparse por lo de las empanadas. Para eso está la farándula. Bueno, hasta ahí y ya ahora podemos pasar aquí a nuestro ¿Cómo es este hermoso juego? exceso. Este es un gusta. hermoso juego. Tenemos distintas imágenes en las que vas a poder levantar el que vos quieras. Te tenés que definir en cualquiera y a la interpretación tuya. Y lo hacemos, ya sé que estamos con el tiempo justito, lo hacemos lo más sencillo posible. ¿Solo tengo que decir Ping pong. algo o solo Como quieras levantar? vos. No sé, Si querés exceso de decir crack 10 es- segundos de lo algo. admiro, qué sé Si yo. quiero digo algo y si no, Sí, dale, dale. vamos. Sí. ¿Dónde me ahí? A ver. Tenemos ahora las nuevas imágenes. Primero, expresidente Macri. Ya sabemos. Voy a hacer esto. Mirá. Cringe. Sí, por este momento de Macri. Este momento de Sí, Macri es sí, cringe. para mí, Macri, y no es un. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que piensa o pensaba, Ujú. pero era un gran líder político en su momento. Ya no. Chan. A ver. Esto es Tenemos opinar, aquí Albertito. Esto es opinar. No, sí, esta parte es opinar. ¿no es? Vamos a ponerle, para jugar un ¿Qué es poco. esta? Inviabilidad. Upa. Exceso de Sí, inviabilidad. fue inviable ese gobierno, ¿no? Sí, bastante, la verdad. Lo queremos borrar ya del. Sí. A ver, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabes qué? Voy a seguir con este. ¿Es lo mismo que le pasa a Macri? Sí, ya está. Gagás están básicamente. Ya está, caducaron, den un paso al costado. Ayuden a otros si quieren, Mm. pero den un paso al costado. No puede salir la Argentina si no. Ujú. A ver. El señor Adorni. El que anda siempre Sí. toreando a los periodistas. No sé qué es este. ¿no? Crack. Crack. 5 palabras crack. Para mí es un crack. Sí. Me ¿Te encanta. divierte? Me divierte, me parece genial. Incluso el toreo con los periodistas. Sí, Esa parte te parece sí, bien. me parece que está bien. No me gusta ahora las nuevas medidas que está sacando, que limita, pero no sé si es él tampoco. Me Ok. parece que está muy bien. Ok. O sea, cumple el rol de vocero con creces. Y no solo lo cumple, sino que es la primera vez que el malo, en un gobierno siempre hay un malo. Sí. Es la primera Sí. vez que el malo es candidato y gana. No, es tremendo, es tremendo. Fenómeno. A ver. Chan. Ay. Voy a poner este. Me faltan, ¿eh? Sí, vamos a ir sumando. Hay Hoy se varios, nos ocurrió sí. uno. Inviabilidad. Sí. El mismo que Alberto.
Sí, ¿verdad? Sí, porque conducen al mismo camino. Ok. A ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Luis Majul. Acá ya nos metemos en terreno. Terreno periodístico. Ya terreno periodístico. No puedo pasar. Bueno, ¿sabes qué? Mira, toma. ¿Qué dice? Toma. No veo. Bilardismo. Bilardismo. Pero voy a juzgar al viejo Majul. Ok. Un tipo que se mantuvo 20 años, sabía cuándo tenía que entrevistar a 20, 30 años, sabía cuándo tenía que entrevistar a Moria Kazan para levantar el rating, mantener su programa y poder seguir haciendo periodismo. Ok. A ver. Chan. Johnny Viale. Ay, lo quiero, Johnny, ¿eh? ¿Lo querés? Sí. Se puede criticar a quien se quiere. Sí. Toma, te voy a poner esto sin explicar. Sin explicar. Sin explicar, exceso de bilardismo. A ver. El que viene. Ahí está. Es Feynman en su versión publicidad. Ricardo Ford. ¿Vos la viste esta publicidad? No, ¿Esa versión de Feynman? No, Feynman. Feynman. Yo le puse esa porque es divertida. No falta, no puedo. Vamos a sumar, No puedo ponerte con esto solo. Si te defino, te limito. Sí. No sé, ¿Esta la pasás? Te voy a pasar esta, sí. Ok. Sí, porque estoy muy limitado con las palabras. Marianito Pérez. No sé, ¿quiénes son? Chao. ¿Quiénes son? No lo conozco. A ver. ¿Quién más? Chan. Manu Jove. Un crack. Tomá. ¿Crack directamente? Este crack, sí. Sí. Fenómeno. Lo banco, a muerte. A ver. Mauro Sí. Viale. Mauro, crack. Toca de cerca. Crack, número 1. ¿Trabajaste con él un poco? Me encantó laburar con él. Con Sí. Johnny también me encantó. Mauro, un fenómeno. Un tipo que la tenía clarísima. Y mirá que cuando era pendejo no me gustaba lo que hacía. Me agarró la etapa de los 90, que él hacía periodismo bien amarillo. Y cuando después me tocó laburar con él, un tipo que tenía muy claro por dónde iba la noticia y tenía muy claro el juego. Era un fenómeno. A ver. Antonio Oroje. También, vamos a ponerle. Crack. Un crack. Número 1. Sí, lo veo muy jugado en este momento, pero... ¿Jugado en qué sentido? No, me gustaría verlo un poco más crítico. Ok. Me gustaría verlo un poco más crítico. Critica, pero me gustaría verlo más crítico, pero me parece... es un periodista de la concha de la lora. Es un fenómeno. A mi mamá le encanta. Esteban Trebuch. No quiero hablar de colegas con los que no laburé, no lo conozco lo suficiente, me cae Listo. bien, me parece que está bien, sí, está bien. ¿También? Está bien, Crack. está bien. Está Es bien, bueno está en su bien. juego, me parece que está bien. Ahí va. A ver quién toca ahora. Pablo Rossi. Lo mismo. Sí, no laburé, no lo conozco. No lo conoce lo suficiente. Sí, no lo conozco lo suficiente. Ok. A ver ahora. ¿Cuál ¿Todo tenemos? periodista? Tirame. No, ahí tenés. Al jefe. Al ¿Qué jefe. le voy a poner? Sí. Ponele todo, bilardismo, todo. Todo, un fenómeno. No, muy... Mirá, ahí le puso todo. Él le puso todo, pero Hay porque un todo. dijimos nosotros. Ahí No, está, crack. No, siempre, la verdad que, para un comentario, siempre Sí. la verdad que en el Grupo América se labura muy bien y con mucha libertad. Siempre. Así que, y eso es súper valorable. En cualquier medio periodístico, con los problemas, con los presupuestos, Con con 500.000 quilombos. Sí. Ahora, desde el punto de vista público, en el Grupo América se labura con una libertad absoluta. A mí nadie nunca me dice lo que tengo que decir. Nada, sin palabras en ese sentido. A ver. Chan, ¿Qué más chan. tenemos? Así vamos a... Ale Fantino. Ay, Fantino. Todo periodista, che. Hay que a todos los ponemos en aprieto con lo que No, tienen. bueno, Vino Caruso, le pusimos gente de fútbol. Bilardismo, exceso de Bilardismo. bilardismo. Juega. Bueno, y ahora la última. Usted. Toma. No, ¿por qué? Sin justificarlo. ¿Sin justificar? Ahí está. No sabe, no contesta. Bueno, Pablo, ¿juráis que todo lo que has dicho hasta aquí ha sido toda, pero toda tu verdad? Sí, juro. Muy bien, gracias por venir. Gracias por venir. Un placer. Ahora seguimos con más, sí, juro. Les pedimos doble barridita si hacemos la selfie para las redes y venimos con muchas novedades.
¿Llegamos? ¿Llegamos? ¡Ay! Se me tildó, no me digas. Ahí está, dale. entramos. Buenísimo. Ya estamos en el aire, me muero. Estamos en el aire, estamos haciendo la selfie, chicos. Adiós. Gracias. Seguimos Esto es así, saludándonos. el jueves este fue así. Gracias, Pablo, por venir. Y ya nos confirmó que va a haber segunda vez, que otro día va a venir, nos va a visitar de vuelta. Sí, No, nos quedaron muchas cosas para Bueno, hablar. esto es lo que pasa, Nos mira, quedaron nos vamos muchas a cosas. servir un poquito de agua porque se viene un momento. Sí. Se vienen momentos en los que tenemos que hablar muchas cosas porque hoy es un día especial. Sí. No sé si lo sabían algunos, pero es un día especial. Chau, chau. Cuento cuál es el día. Ay, por favor, tapo la marca porque no tenemos sponsors, ¿eh? Quiero más sponsors. No, por ahora no. Por Necesitamos favor. que en algún momento ayuden, acompañen el Acá crecimiento de este canal. En breve recibimos sponsors. Pero bueno, les queremos contar porque hoy es un día muy especial y queremos hacer un reconocimiento. Hoy es 29 de mayo y hoy hace 215 años que se fundó el Ejército Argentino. ¿Sí? Y quiero contarles un poco acerca de qué implica esto. No sé si tenemos primero video, como lo diagramaste, porque yo empiezo a hablar y no paro. Como vos quieras, si querés podemos ver un pequeño videito y después te lo dejamos ahí al costado. Y les voy contando. Sí. Síganme hasta el final porque hay un plot twist Hay que plot creo twist. que va a sumar mucho. Vamos. Bueno, Sí, si querés. es tremendo. Proceda, pero sí, vos querías imágenes, ahí tenés imágenes. Yo le dije, Agus, ayúdame con las imágenes, que yo tengo algunas, que después les voy a contar porque tengo esas imágenes. Pero bueno, les quiero contar acerca de la historia del Ejército Argentino. Me parece que también merece una reivindicación porque hablamos siempre de los últimos 50 años, pero no hablamos de los 215 años de historia que tiene el Ejército Argentino, que fue muy loco cómo se fundó. Si bien fue por decreto, por la primera junta, el 29 de mayo de 1810, se fundó por reconocimiento a las personas que habían estado peleando por la patria desde las invasiones inglesas a esta parte. Ustedes piensen que en ese momento no teníamos nación, no teníamos ejército, no teníamos nada y simplemente eran jóvenes, hombres, vamos a decirles así, para no minimizarlos como nos piden los excombatientes, que decidieron luchar por la patria. Una patria que ni siquiera había nacido. Entonces, en la primera junta se estableció el nuevo gobierno patrio, el derrocamiento obviamente del virrey Cisneros y la creación del Ejército Argentino que fue mutando. ¿Sí? Hoy el Ejército Argentino forma parte de las Fuerzas Armadas, dije. Pero son hermanas. Pero son entre sí, hermanas sí. que incluyen obviamente a Fuerza Aérea y Marina. Es muy loco creer que en algún lugar se puede fundar una institución así, con tanta historia, desde el reconocimiento, porque generalmente el ejército surge desde la necesidad, porque el principal objetivo que tiene el ejército es defender, ¿sí? Si vos hoy preguntás o si jugaste alguna vez al Tácticas y Estrategias de Guerra, el TEG, fíjate que además del ataque, lo más importante es tener una buena defensa. Entonces, bueno, a mí me toca muy de cerca, pero te quiero contar qué fue lo que fue sucediendo a través de los años del ejército. Obviamente hoy hay otras ramas que si bien no pertenecen al ejército, como el Regimiento Patricios, como si digo algo malo, mi papá si me está mirando me va a estar corrigiendo, o alguno que me diga acá por el chat, pero... fueron otros regimientos, bueno, los granaderos a caballos que inauguró San Martín y demás, que los fundó él, fueron haciendo a la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Durante años, la historia argentina se construyó basada también en la asistencia del ejército. Pero yo te quiero contar algunos aspectos que tal vez no vienen a tu cabeza, porque obviamente cuando hablamos del ejército nos aparece esto, hombres armados, marchas militares, banderas. Hay una parte del ejército que no se conoce y que en este momento te voy a contar. Primero, la función del ejército, esa que no conoces y esa que yo te puedo contar porque yo soy hija de un suboficial mayor retirado del ejército, ahí estamos, esa soy yo.
Cosas que recuerdo, más allá de todo, en principio que papá no era el que aparecía con ese uniforme verde que ves ahí, que se ve medio amarillento porque la foto es viejita, sino que papá era el que iba junto con sus compañeros a las 3 de la mañana, se levantaba y como él estaba en aviación de ejército tenía que hacer un vuelo sanitario para poder salvar vidas. Papá era el mismo que cuando se inundaban algunas provincias, él iba a repartir alimentos. Y yo me acuerdo, esto lo quiero contar, con las inundaciones de Santa Fe que yo me propuse voluntaria, él me dijo no. Y yo en ese momento me enojé, pues bueno, adolescente, decía no me deja ayudar. Y creo que papá lo que hizo en ese momento fue cuidar, porque nosotros creemos que vamos a repartir frazadas y vamos a repartir medicamentos, pero lo que sucede puntualmente es que el ejército se enfrenta a situaciones tremendas, chicos, tremendas. Con Bahía Blanca pudimos tomar conciencia de las cosas que se han visto, cuerpos encontrados, un montón de cosas. Bueno, el ejército está ahí. El ejército está para defender el país, el ejército está para defender la patria, el ejército está para transmitir valores. Lo que pasa es que desde 1976 el ejército pareciera ser mala palabra. Hoy, fuera de todas las cuestiones que podemos criticarle a este gobierno, sí es verdad que se le está dando un lugar al ejército nuevamente. Estaría bueno que el lugar que se le da y el reconocimiento que se le da, porque hoy es el día, en principio, del ejército, pero también es del soldado de misiones de paz, y ahora les quiero contar también. Y no mucha gente lo sabe. No. O sea, no son días en los que... No sé, viste que Estados Unidos siempre se habla, Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos, dentro de las cosas que tiene para su sociedad y el desarrollo de su país, reconoce muchísimo a sus Fuerzas Armadas. Total. Los días del veterano y los días tienen distintos días del ejército y demás, y la gente celebra, se reúne. Yo creo que hay algo incipiente ahí, digamos, en la Argentina que fue borrado con el codo por el kirchnerismo, pero que en un punto en realidad... No se perdió. Te voy a contar una cosa. Sí. Perdón que te hice esta interrupción, pero para contar unas cositas. Digo, en 2022 yo fui a la Argentina Abuela, que es un festival que cada tanto lo hacen, no sé si lo hacen todos los años, en algún momento se paró y demás. En 2022, era gobierno de Alberto Fernández, volvieron a hacer la Argentina Abuela después de no me acuerdo cuánto tiempo. Que es un festival... principalmente no es solo de la Fuerza Aérea, también el ejército tiene, a veces se confunde, digamos, el ejército también tiene aviones y demás, Fuerza Aérea es otra subrama de las Fuerzas Armadas, pero digo, estaban todas, también creo que había de la Marina, digamos, de todo, y que te muestran los distintos tipos de naves, muchas hacen demostraciones, piruetas, es hermoso, todo. Sí. Se hace en la base aérea de Morón, en esa es la que capaz te suena porque es la que se fue a vivir Vidal, me parece. Vidal se fue ahí. Bueno, ese festival la verdad estaba repleto de gente, no podías caminar, no podías respirar. Habían tiendas que eran todas de veteranos con productos sobre la guerra de Malvinas. Yo de ahí tengo un pin que varias veces me lo elogian. Yo digo, me lo vendió un veterano en la Argentina Abuela. Sí. Es un pin era justo de parte de los 40 años de la guerra de Malvinas, por eso también fue tan importante la gente que fue. Yo creo que realmente la gente va a esas cosas. Bueno, otra anécdota. El año pasado, no sé si vos fuiste, cuando se hizo el desfile de Avenida Libertador, era una cosa impresionante. Una cosa maravillosa. O sea, eso no se perdió. La gente va a esas cosas. Hace poquito, 25 de mayo, el cambio de guardia. Vos ves las fotos aéreas y es un montón de gente la que va a eso. O sea, hay que fomentarlo más, pero hay un montón de gente y de todos los estratos sociales que va a eso. Y eso no se tiene que perder, o sea, Agus, a celebrar no a las fue fuerzas. Así, ¿eh? Esto no siempre fue así. Yo lo quiero contar porque vos decís esto de Estados Unidos y a mí, yo les cuento, yo cuando me decían, ¿de qué trabaja tu papá? Mecánico de aviación, no podía decir que era del ejército. Porque hacía poco había vuelto la democracia, yo nací con la democracia, o sea, saquen sus cálculos. Pero yo tenía que decir mecánico de aviones. Ese era mi papá, era como que era tabú. Y recuerdo haber ido, total, porque no sabías, en realidad era una manera de proteger, ¿no? Porque siendo un niño que empieza a primer grado, viste, no sabes con quién te vas a encontrar, quién te puede putear, entonces era una manera de proteger. Pero lo que sí te quiero decir que tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos y ahí fue como la primera vez a los 15 años que sentí la libertad de decir que mi papá era militar. Y recuerdo que volví y le dije, papá, me empezaron a tratar como si fuera de la nobleza. Y me dijo, porque ahí reconocen a sus héroes. Sí. Y ojo que mi papá, no sé si él se autodefine como héroe.
Pero sí lo que les puedo decir es que hay gente que elige dar su vida por la patria y a veces nos acordamos solamente de los veteranos de Malvinas o nos acordamos de los excombatientes, y yo te puedo asegurar que alguien que elige ser parte del ejército argentino no solo entrega su vida, sino que tiene que tener un equipo que también lo lleve a entregar su vida. Y esto hoy lo puedo hablar desde... Bueno, estoy sensible, así que si lloro me van a aguantar. Pero yo te aguanto siempre, mi querida. Lo puedo hablar desde un lugar de sanación. Pero mi papá, yo creo, durante muchos años yo me enojé porque decía, ¿cómo puede ser que tu carrera sea lo más importante? Sin entender todas estas cuestiones que llevaban a ser parte de servicio a la patria, de ser de servicio al país. Y creo que también una de las cosas que él hizo, y lo hizo primeramente por nosotros, ¿sí? En 2 ocasiones, que fue ser soldado de misiones de paz. O sea, hoy mi papá, yo tengo el honor de tener en casa a alguien que estaba festejando doble, porque mi papá es suboficial mayor retirado del ejército y además es soldado o ex soldado de misiones de paz. Estuvo en la guerra de Croacia, Kosovo, Serbia, bueno, esa zona. Y estuvo también, ahí está papá recién recibido con toda la alegría. Por ser servicio para su patria, y estuvo también en Chipre. Lo hizo primeramente por una cuestión económica, porque a veces la gente cree que el militar gana fortunas y no es así. Eso fue lo que permitió de pronto, no sé, tener una vida digna, yo poder tener mi regalo de 15 tan soñado. Pero quiero honrar hoy, más allá de a todas las personas que integran el ejército argentino, quiero honrar a sus familiares. No es fácil ser familiar de alguien que elige este estilo de vida. Si vos no te acoplás a ese estilo de vida, no hay posibilidad de poder acompañar en la carrera. Quiero honrar también a mi familia. Quiero honrar a sus 2 mujeres, lo voy a hacer. Primeramente a mi mamá, que bueno, que ella eligió formar su familia, eligió irse a La Pampa. Yo nací en La Pampa, chicos, porque ahí estaba destinado papá. Claro, todo esto que vos contás siempre de Pampita, que después en Santa Fe, que soy medio como que no tengo un origen, digo, ¿es porque por esto, por la vida? Es porque en ese momento, cuando decidieron formar la primera familia de mi papá, mi mamá dejó su facultad, dejó sus estudios para poder acompañarlo. Nací yo ahí, mi hermano nació en Rosario, pero nos criamos ahí. Una ciudad que hoy no es otro cantar, pero en ese momento papá entraba de guardia de semana. O sea, mi mamá estaba con nosotros bebitos y si pasaba algo, teníamos que vivir los 4 con un sueldo inferior a lo que ganamos jubilado. Esto también lo quiero decir para que vean el reconocimiento. Y también fundamentalmente, tener que aprender a convivir con la situación de que papá por ahí no está para los primeros pasos o para el día a día o para el acto escolar. Entonces, imagínense que toda mi niñez fue el ejército, el ejército, el ejército. Cuando yo empecé a tomar dimensión, que creo que la primera vez fue a los 10 años cuando papá decide ir a Croacia, papá que era mala palabra, papá que me llegaron a decir en algún momento que ser hija de un militar era ser hija de un asesino. Papá, ¿quién te dijo eso? Eso me dijo una compañera de clases, no así mis profesoras. ¿En qué momento? Me dijo, todos los militares son asesinos. Entonces, si vos sos hija de un militar, sos asesino, a pesar de que mi papá se recibió casi en democracia, ¿no? Pero bueno, siempre fue un tema tabú, siempre. Entonces era el tabú y además el dolor de tener que vivir una niñez sesgada por la entrega a la patria, por la entrega al otro, porque hay que estar a las 3 de la mañana levantándose para transportar un corazón, ¿eh? Y hoy lo vemos y lo vemos en los médicos, pero el que pilotea el avión y el que está ahí atento de que todo funcione, generalmente era parte del ejército, de una realidad que hoy está totalmente ajena o distante. Y hay que estar también, una vez que mi papá termina su familia primera, o por lo menos la rediseña, insertarse como lo hizo no solo mi mamá, sino como lo hizo Gaby, su actual esposa, y decir, che, yo me meto en este baile, ¿no? Que creo que ahí hubo una segunda oportunidad para papá para entender que era el momento de compartir en familia. Hay algo que yo le debo a mi papá, y perdón que sea tan autorreferencial con mi historia, pero quiero que ustedes empiecen a entender y creo a respetar a quien elige ser parte de las Fuerzas Armadas. Parame que antes de que digas eso, digo, sí. Voy a decir una cosa. Yo creo que esto que está diciendo ella, y por eso también es importante lo personal, porque lo dijimos incluso en todo este programa y en todos nuestros programas en general,
el hecho de la autenticidad, el hecho de la identidad que tiene cada uno, la historia, nosotros lo blanqueamos muchísimo. O sea, yo te digo, no, sí, yo hago comunicación y también tengo mi historia con esto de la política. Podría contar un día mi historia con el arte, con el teatro, con el canto, con otras cosas. O sea, todos somos seres humanos. Y para mí eso es lo importante también de hacer comunicación, que cuando vos ves a la persona, ¿por qué consumís a una persona y no a otra? ¿O por qué consumís a una persona y a otra también? No necesariamente tiene que ser contrario. Digo, porque te interpela esa persona, cómo comunica, desde dónde comunica, tal vez su historia, tal vez... y todo eso es algo que es abierto también, es parte de lo que transmitimos. Si hablamos, por ejemplo, del ejército y ella capaz le sensibiliza algo o ella plantea una cuestión, bueno, es parte de su historia, es parte de mi historia otras cosas. O sea, todos nos inundan un montón de sentires, digamos, de lo que vivimos hasta acá y de lo que estamos transitando, digamos, en nuestras vidas todo el tiempo. Somos bastante transparentes, de hecho. Total. En el día a día. Cuando les contamos las cosas, son así. Yo creo que, a ver, una cosa es elegir defender a tu patria por los colores, por lo que te hermana, algo por lo que quiero honrar a él y a todos sus compañeros de todas las compañías que fueron en estos años con las misiones de paz de la ONU a sitios de conflicto, es que además hay un servicio de vocación muy fuerte, porque ustedes piensan que ellos iban a servir a otros hermanos de otras naciones, ¿no? Y estando 6 meses, 1 año lejos de su familia, primero por el progreso y lo voy a poner yo por el progreso, ¿no? Y después por la vocación. En esas misiones de paz, perdón, pero te pregunto, digo, ¿no existía eso de que vos incluso como hija te preguntes o tu mamá, ¿por qué vas ahí? Si ni siquiera es tu patria, si ni siquiera es tu país. Yo me lo planteaba y papá también me decía, era algo que vos no entendés, pero que tengo que hacer, me decía. Y ustedes imaginen que en esa época no existía el WhatsApp, no existían las videollamadas, las llamadas eran carísimas y nos manejábamos por carta o nos cruzábamos toda la ciudad para hablar por radio porque las llamadas eran carísimas. Entonces era como todo un ritual, ¿no? Esto yo quiero que también lo entiendan porque hay gente que, por ejemplo, tiene a sus familiares en la Antártida, 6 bases que hay en la Antártida y a veces están 1 año y es durísimo. Y nosotros, los ciudadanos comunes, no podemos entender el grado de sacrificio que implica hoy ser soldado de la patria. Y no solo eso, sino el desguace pero tremendo que ha vivido el ejército. Mi papá, esto lo voy a hablar yo, y perdón papá si estoy contando cosas que no pedí autorización. Discúlpeme, suboficial mayor, no le pedí autorización, pero yo recuerdo los últimos años de mi papá en la fuerza, donde él, mecánico de aviación, no tenía aviones para arreglar porque habían hecho un desguace del ejército tremendo. Y recuerdo también cuando... ¿Esto en qué época estamos hablando? En el gobierno de Cristina. De hecho, en la ciudad de Rosario el ejército dejó de existir, lo enviaron a Curuzucuatiá. Bueno, fue un tema. Hoy el batallón de comunicaciones, de telecomunicaciones, creo que es un parque, no sé qué es, no sé ni qué están haciendo, porque yo voy bastante de turista a Rosario. Pero lo cual me parece una locura que la segunda ciudad del país no tenga ejército. Me parece una barbaridad. Pero nunca voy a olvidar, porque un soldado nunca te va a contar nada. Un soldado te va a mostrar, ¿sí? Yo creo que mi papá un poco me compraba con las facturas y los churros del 25 de mayo. Íbamos a las formaciones con mi hermano porque decía, bueno, si ustedes vienen a la formación, después del himno tomamos el chocolate caliente. Y yo creo que era como una manera de acercarnos a los valores patrios, pero bueno, nosotros íbamos por el chocolate. Vamos a decir la verdad. Pero recuerdo cuando apareció el Ara San Juan, que para mí fue tremendo y fue lo único que papá me dijo en ese momento, y que yo dije, qué locura esto que está pasando, qué tristeza. Y papá dijo, hoy le tocó a estos hermanos, me podría haber pasado a mí tantas veces. ¿Cuántas veces ustedes piensan que no sé, que son G.I. Joe, las personas que integran el ejército y que están con pistolas a cebitas, chicos? Esto lo hablo por mi parte, es mi interpretación, no es una charla que yo tenga habitualmente con papá. Las charlas que tengo con papá acerca de los valores patrios, bueno, él me enseñó todas las marchas que yo sé, marcha de San Lorenzo, junto con mamá, la marcha del aborto no. No, la marcha de
de las Malvinas, todo eso me lo enseñó papá. Y también me enseñó a pensar, porque a pesar de que él estaba en el ejército cada 24 de diciembre, si bien yo tenía una profesora que la amo, Graciana Assat, que siempre nos invitaba a escuchar las 2 campanas de la historia, papá me decía, yo te voy a contar y vos vas a elegir qué decidir. ¿Cuál es la campana que más te tiene? ¿De diciembre o de marzo? Por las del dudas? 24 de marzo. Ah, ok. No, 24 de marzo, él me decía, estas son las 2 campanas, vos elegí la que consideres estás más alineada. Él jamás, ni para ser hincha de Boca, ni para respetar el ejército me impuso nada. Tanto que hablamos de la objetividad. Sí. Mirá cómo se atan los temas. Bueno, fíjate cómo también es tan importante reconocer. Y yo voy a reconocer a papá, voy a reconocer a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a Gaby, que es la esposa actual de mi papá, y a toda la familia que supo acompañar en el momento de la carrera, los más arduos, los más complicados, los más leves, todo este trayecto, porque yo tuve que aprender a compartir a mi papá con una nación en el anonimato total. De hecho, hoy él no quiso salir, le propuse entrevistarlo y no quiso, él tiene un perfil muy bajo, pero que sepan los 47 millones de argentinos y las generaciones que ya se fueron, que durante 30 años más o menos, mi papá fue parte de la patria. Y yo elegí acompañar. Y en ese momento me enojé muchísimo. Y hoy estoy orgullosa. Entiendo lo que fue su carrera. La Argentina no me debe nada, papá no me debe nada. Yo creo que no les debo nada. Pero bueno, quiero honrar a cada uno de los que integran las Fuerzas Armadas, de quienes integran el ejército argentino, a todos los camaradas de papá que a veces nos cruzamos, a cada uno que está hoy haciendo guardia, que está acercando al más necesitado, no sé, un abrigo, un paquete de fideos, una porción de comida caliente, a todas esas personas que están dispuestas a entregar la vida por cada uno de nosotros y que nosotros no tenemos ni idea de su nombre. Yo sí voy a dar el nombre de mi papá, perdón papá, no te pedí permiso, suboficial mayor retirado Ricardo Gómez, estoy orgullosa de usted. Y para quienes sepan, mi historia es diferente y elijo hoy compartirla, porque las mujeres siempre soñamos con tener un príncipe en casa. Bueno, yo tuve el honor no solo de tener a un suboficial del ejército, un suboficial mayor, no solo de tener a un soldado de misiones de paz de ONU que fue a sitios de conflicto para ayudar a los demás. Yo además, en vez de mi príncipe, tuve a mi propio héroe. Así que le mando un beso grande, espero que me esté mirando, si no me está mirando lo va a ver grabado, pero bueno, espero que no me rete porque soy sus fotos, pero quiero que vean que detrás de todo eso que a veces criticamos hay familias, hay historias, hay renuncias y hay alegrías, pero sobre todo hay honor. Feliz Día del Ejército Argentino para todos. Reconozcamos nuestra historia, la completa, la de los 215 años, y escribamos un nuevo capítulo. Evi, gracias en serio por esto que compartiste, la verdad. Hermoso. Yo traté no te acoté tanto, algunas cosas te sumé, pero digo, porque creo que tenías mucho para decir, para soltar. Pues, te pasó en su momento, hay una cosa que, bueno, acá lo hiciste extendido de otra manera, pero en su momento vos tuviste una carta abierta desde tus redes sociales, pero esto es más masivo todavía para poder comentarlo, para poder hablarlo, digamos, y es... ¿Cómo te impacta a vos el hecho de compartir me preparé esto? Los pañuelitos, chicos. Por algo los traje. Sí, me preparé el agua antes y los pañuelitos porque dije, por eso estaba todo tirado ahí, pero dije, no me lo voy a llevar allá. Yo creo que hoy, si bien hay un montón de cuestiones que podemos criticarle al gobierno, sí le voy a reconocer la reivindicación de las Fuerzas Armadas y los valores patrios. Creo que hoy tengo la libertad de poder decir, sí, me crié en el seno de un hogar militar. Sí, escucho una marcha y se me eriza la piel. Sí, veo los primeros videos y entiendo el grado de entrega de cada una de esas personas, ¿no? Y agradezco también 2 cosas. Agradezco después que se haya estabilizado un poco el tema de los viajes, y agradezco también que Argentina, dentro de los conflictos internos que ha tenido, no ha sido una zona de guerra, porque yo sabía que si había guerra el primero que iba a estar era mi papá. De hecho en Malvinas quiso estar y no pudo ir, no lo dejaron. En realidad no sé cómo es esto que vos pedís y no siempre te dan el ok, pero imagínate que si alguien tan joven estaba dispuesto a entregar su vida,
nosotros sabíamos que, viste que dicen, la vida es de Dios. Bueno, en el caso de mi papá, la vida era primero de Dios, después de Argentina y último era nuestro. Sí. Por eso digo que hay una vida de renuncias y una vida también de gratitud. Empecemos a entender, y también a los que puteamos que no son del ejército. Sí, que no Cuando solo puteamos a la policía, a los pilotos, a los marineros. Chicos, atrás hay una historia que no conocemos. Entonces es, creo, también una forma de tomar conciencia, porque después cuando los necesitamos son los primeros que están. Estos, yo siempre digo, se convierten en asesinos el 24 de diciembre. De marzo. Ay, 24, la tengo con diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? El niño Jesús. El niño Jesús. El 24 de marzo. Hace un rato, pará, Lo un segundo. Hace un rato también dijiste 24 de diciembre. Por eso yo dije 24 de diciembre. Yo creo que quiere decir 24 de marzo. Pará. Pero entonces yo pensaba, bueno, y vos decías, y mi papá me cuenta las dos historias para que yo defina. Digo, ¿qué dos historias? El niño Jesús nació y la otra historia, ¿cuál es? 24 de marzo es como que los militares son lo peor. El 2 de abril. No, viste una diferencia de 9 días. No, ya son héroes. Y después son la nada misma. No, basta. Es la misma retórica. El progresismo tiene la misma retórica el 24 de marzo que el 2 de diciembre. En uno le da bronca, en el otro o sos igual, o sea, no sos ni un héroe de nada, incluso si hubieras, digamos, participado también en las otras cuestiones de la... se cayó un aro de repente. Bueno, digo, en realidad es la misma retórica. En uno te tienen bronca, en la otra te tienen lástima. Y en realidad ni siquiera te tienen lástima si sos miembro del ejército. Si sos del ejército, les chupa un huevo, realmente. Lo único que les importa el 2 de abril al progresismo es salir a llorar por los que no estaban voluntariamente involucrados dentro del servicio militar en esa época. Total. O sea, y tratarlos todo el tiempo, cada vez achicarlos más, tratarlos como si fueran bebés, como... no reconocer la proeza heroica de lo que hicieron, digamos. Pero bueno. Total. A ver, hay una cuestión que tenemos que entender, ¿no? Siempre se puede hacer leña del árbol caído. Pero así como los militares no son solamente Videla, tampoco son solo Perón. No se olviden que Perón también era militar. Sí. Pero... como hablábamos recién con Pablo, en el periodismo hay un abanico de posibilidades. Dentro de las Fuerzas Armadas hay un abanico de posibilidades. Y te puedo asegurar que la mayor cantidad de personas son personas que lo hacen por vocación. Yo no creo que una persona que haga una carrera militar lo haga ni por el dinero, ni que lo haga por la gloria, porque la verdad que tampoco son marines. O sea, yo creo que lo hacen por una fuerte convicción de que este país lo merece. Entonces, también es una invitación a que honremos a esas personas, no solo como los médicos, como, no sé, como distintos profesionales que luchan para que este país esté mejor. La gente del Ejército y de las Fuerzas Armadas también lo hace desde un anonimato, desde una falta de reconocimiento total, desde el propio desguace que dije. Bueno, empecemos también a honrar nuestra patria, a honrar nuestro país por esos héroes anónimos que no los vemos y que muchas veces los juzgamos sin entender el para qué. Si hay alguien que siempre pone la otra mejilla, siempre va a ser un soldado. Así que mi reconocimiento para todos ellos nuevamente y cada día. Bueno, Evi, hemos concluido el programa de hoy, hemos tenido un montón de cosas que hemos pasado. Mientras tenías tu llanto, dijeron alguien dijo no sé por qué. Porque yo Tuvo lloré. una pulsión de decir en vez de decir algo más. Por favor. Bueno, no, pero los invitamos a todos, como decimos siempre, a que nos sigan en todos lados, a que sean parte, que comenten. Nosotros leemos todo, absolutamente todo lo que ustedes ponen lo leemos. Si este video después queda el vivo grabado, y después nosotros subimos las desgrabaciones, todo, digamos, en el canal de Sijuro también. Entonces, todos esos momentos en los que se pueden ver y revivir editoriales, secciones de columnas, entrevistas, etiquetado, y queremos ver las opiniones de cada uno de ustedes, porque eso también informa a lo que nosotros vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Y hablando de ahora en adelante... ¿Lo vas a decir vos? No, decilo vos, porque ¿Lo yo digo estoy yo? llorando. No, pará, en serio, seguís. No. Prometo que paro. Hacemos una pausa, Sena. No, prometo que paro. Bueno, ahora cuando Me terminemos... está bajando la tensión, chicos. Ahora cuando terminemos seguimos llorando. Pero no, y con esto que estamos diciendo de lo nuevo que se viene, por lo menos
para lo que es nuestro programa voy a hablar, después el resto hablará cada uno del suyo. Ahora a partir de junio, por lo que tengo la información, vamos a empezar a tener los programas los martes únicamente. Vamos a pasar a tener, nos pasamos la motosierra a nosotros mismos y vamos a pasar a estar los martes únicamente, las mismas 2 horitas de siempre, más contenidos y más power que nunca. Pero cambia el horario. Cambia el horario también. Cambia el horario también. Hay que saberlo eso. Así que... Si hasta ahora nos encontrábamos de 4 a 18, de 4 a 6, ahora nos encontramos... De 15 a 17. De 3 a 5 de la tarde, por favor. No se vayan a madrugar para esperar. Agenden, vamos a estar dormidos. Poneme un cartelito si podés, si no importa, lo ponemos en las redes. ¿Se puede? Martes, solamente martes de 15 a 17. Así que a Rockero que anda por ahí, te prometo que voy a venir los martes. Así que bueno, esto fue lo que les teníamos para decir, transmitir hoy, todo lo que hablamos del periodismo, toda la entrevista que hicimos hoy. Y esto, la idea también es que continúe, a ver, así como les estoy contando cómo vamos a seguir, el planteo es justamente que nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, pero más power y más, digamos, más al hueso, digamos. ¿Por qué? Porque en esas 2 horitas vos vas a tener exactamente lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Vas a seguir teniendo una apertura de sesiones, vas a seguir teniendo toda la verdad de 1 o 2 invitados, más no sé, pues no creo, porque no da para tanto, ya es demasiado, se achican demasiado las entrevistas. Para 1 o 2 invitados, sus etiquetados frontales, para ver también qué opinan de distintas personalidades o de cuestiones también, y vas a tener todas las mismas columnas. O sea, el contenido va a ser exactamente el mismo, ¿no? Seguimos igual. No cambia mucho, pero vamos a hacerlo mucho más power los martes de 15 a 17, el nuevo horario de Sijuro, para que se vayan agendando en sus calendarios. Y bueno, si tocan la campanita, si se suscriben tanto ahí en vivo como a Sijuro Arg, que lo pueden buscar así en YouTube, este problema no lo tienen. Siempre van a encontrar los programas en el momento en el que tienen que hacerlo. Y nosotros vamos a seguir dedicándonos con la misma fuerza de siempre a armar este precioso programa que tenemos acá. Así que... Agradecimiento especial a Mijael, que está en la operación técnica, y a Eli, que está en Videograph. Ya que hoy hablábamos del Videograph, hay que reconocer a quien está en el Videograph. Exactamente. Imagínate si le hubieran hecho eso que contó Pablo del 678 a Eli. No, terrible. Nosotros no lo vamos a hacer tampoco. No lo permitiría. No, porque hay que estar, chicos. Mira que recién le dije, poneme el cartelito, me miró como diciendo, no estaba. Entonces, y salen a poner el pecho. Así que muy bien, un reconocimiento para ellos. Un reconocimiento para todos ellos, y ya nos despedimos y nos vemos, como dijimos, desde el próximo martes. A las 15. A las 15 horas. A las 15 todos ahí conectados. Beso grande. Nos vemos. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de